A veces pensamos, y esto es algo que también me llama mucho la atención, Javier, pensamos que los GDOs, las actividades criminales, solamente ocurren cuando las hace un Fito, un Pipo, un Willy, un chonero, un chone killer, un lobo. ¿Acaso lo que ocurrió con Progen no es crimen organizado? ¿Acaso lo que ocurrió con Helbert no es crimen organizado? ¿Acaso que venga una barcaza turca sin contrato firmado desde el otro lado del mundo hasta acá, gastando todo lo que eso implica en Canal de Panamá, en combustible, eso no es crimen organizado? Por Dios. ¿Acaso el caso Gran Encuentro, el caso Encuentro, el caso Gran Cuñado que develó la posta, no es crimen organizado? Que se estén dando permisos de exportación ficticios desde el Ministerio de Agricultura para tráfico de drogas, no es crimen organizado. Que se esté defendiendo desde las máximas autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura a través de cónyuges a personas perseguidas por por tráfico de drogas o minería ilegal, no es crimen organizado. Entonces me llama muchísimo la atención cómo no nos damos cuenta. No estoy diciendo necesariamente Daniel Noboa, pero el Estado que él gobierna, porque él no solo gobierna el Ejecutivo, él gobierna el Legislativo, la función judicial, la función electoral, el Estado que él gobierna está siendo capturado y penetrado por el crimen organizado. Entonces, por eso tampoco me alcanza a decir autoritarismo competitivo. Somos una dictadura civil, sui generis, porque funciona a través de la coordinación se logra por medios mercantiles o coercitivos, y además este Estado, esta dictadura civil, está siendo penetrada, instrumentalizada, gobernada cada vez más por el crimen organizado. Y por el crimen organizado no me refiero solamente a todo lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en la penitenciaría del litoral. Por crimen organizado también me estoy refiriendo a todos los escándalos de corrupción que están siendo cubiertos y encubiertos en este país desde hace pocos años acá.